buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Edson Romo, secretario nacional de Planificación y Desarrollo Semplades. Anuncio del gobierno para reducir el tamaño del Estado, fusionando y suprimiendo instituciones en la función ejecutiva. Sus consecuencias: liberar recursos para reducir el déficit fiscal, reducir la necesidad de mayor endeudamiento y la tramitología que encarece los costos. ¿Es suficiente lo anunciado? Además, nos acompañará Eliseo Azuero, asambleísta independiente, miembro de la bancada de Integración Nacional. La reorganización administrativa de la Asamblea Nacional para darle viabilidad a legislación y fiscalización. El CAL y ciertas comisiones vienen bloqueando las iniciativas del gobierno y de la nueva mayoría resultante de la consulta popular. También estará Tomás Alvear, director general del Consejo de la Judicatura. Réplica al asambleísta Esteban Bernal acerca del informe de Contraloría sobre irregularidades en los concursos para fiscales que ha suspendido el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Los gobiernos del Ecuador y de Colombia señalaron que no existen elementos para afirmar la autenticidad de un comunicado atribuido al Frente Disidente de las FARC, Oliver Sinisterra, sobre la integridad del equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrado desde hace hoy ya 18 días en Mataje, provincia de Esmeraldas. El Frente de Seguridad del Gobierno se reunió la mañana de este miércoles de emergencia tras la publicación en redes sociales de un supuesto comunicado del grupo disidente de las FARC, Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho, respecto a la integridad del equipo de diario El Comercio secuestrado en Mataje, provincia de Esmeraldas. Se están realizando las verificaciones tanto de la veracidad de los hechos descritos ahí, como también del origen de la fuente de este documento. 2 horas después de las declaraciones del ministro César Navas, el titular de Defensa de Colombia, Carlos Villegas, comunicó la versión oficial de su gobierno sobre el mismo tema. Hemos hecho el análisis de inteligencia de este texto, que aparece firmado por un supuesto Frente Oliver Sinisterra de las FARC-EP, y no hemos podido encontrar ningún elemento que permita afirmar que es auténtico. Los ministros de los dos países revelaron que para precautelar la vida de los secuestrados no se han realizado operaciones militares en la frontera común. Queremos desmentir que de parte del Ecuador, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional, se hayan realizado operaciones ofensivas en la zona. Lo que sí está claro que hemos realizado operaciones de control. No ha habido ni desembarcos ni acciones especiales que no sean de conocimiento y en coordinación con las Fuerzas Armadas y las autoridades policiales del Ecuador. Los gobiernos de Ecuador y Colombia coinciden que detrás del secuestro del equipo de diario El Comercio estaría alias Guacho, un disidente de las FARC que lidera el Frente Oliver Sinisterra, vinculado al narcotráfico, que opera en el departamento fronterizo de Nariño. Alfredo, buenos días. Buenos días, Alondra. Buenos días a todos. El terrorismo precisamente consiste en infundir terror. Y es evidente que también lo cause una noticia trágica que podría producirse si el manejo de un asunto tan grave no se hace con la certeza de la unidad nacional, en torno al bien inapreciable de la paz como patrimonio del país. Esto no excluye identificar racionalmente los errores que han llevado a una situación inédita, que debe terminar y no puede repetirse. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El gobierno nacional ha puntualizado recortes al tamaño del Estado para reducir el déficit fiscal y compartir el costo de la crisis. Edson Romo, secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Alfredo, y buenos días a la teleaudiencia. Es un gusto estar aquí. El martes se anunció que con estas medidas el gobierno espera reducir el gasto en aproximadamente $1.000 millones, que equivalen a menos del 1% del Producto Interno Bruto,
y al 10% de la asignación anual para gasto de personal. Si la reducción fuese anual, si es en 3 años sería 3% anual. ¿La reducción es anual o en los 3 años que falta del periodo de gobierno? Bueno, en el segundo eje del plan de reactivación económica y productiva que se presentó en semanas anteriores, el eje de optimización del Estado lo que plantea fundamentalmente es la generación y articulación de optimización de instituciones públicas que nos permitan garantizar ese tipo de ahorros que están vinculados en tres ejes. Uno es el eje en donde entramos a reducir el tamaño de asesores, otro es el de viáticos y viajes al exterior, otro entramos a reducir el tema de arriendos y otro de otros insumos. Esos suman $1.000 millones, estimado Alfredo, los cuales serán de una sola vez, y esto es permanente en el gasto corriente. En efecto. Ahora, el Ejecutivo fusionará y eliminará algunas instituciones como ministerios y subsecretarías. ¿Se traspasará personal o habrá eliminación de personal? Bueno, en esta lógica, en las fusiones habrá que hacer una evaluación concreta de los perfiles de los profesionales que nos garanticen a nosotros que las competencias, las atribuciones y los servicios públicos, por sobre todas las cosas, estarán vinculados a la lógica de prestación de servicios de las entidades que asuman esas atribuciones. La otra cosa que es fundamental es que vamos a garantizar los derechos de los y las ecuatorianas servidores públicos, haciéndole una correcta evaluación. Para eso nuestro ministro de Trabajo nos ha planteado tener 2 políticas fuertes, una en donde entrarían en una bolsa de empleo y otra en la parte de reconversión laboral. La eliminación de personal, además de reducir el presupuesto y liberar recursos para cubrir el déficit fiscal, aligera la carga de tramitología que encarece los costos de producción, que ahora se desea intensificar. ¿Se prevé descartar trámites con estas fusiones y eliminaciones? Así es, se ha dado 180 días a todas las instituciones para que justifiquen algunos de los trámites que han sido identificados como problemáticos alrededor de la gestión pública. Con esta información se procederá a garantizar un debido proceso en la gestión pública, liberando de las acciones que son concurrentes y liberando a las acciones que superponen las atribuciones de otras instituciones para garantizar un efectivo servicio público. Se dijo también el martes en rueda de prensa que 365 asesores del nivel jerárquico superior serán desvinculados este año. El gobierno espera un ahorro de al menos $140 millones por este concepto. Este ahorro será por año, ¿no? Este es un ahorro permanente, estimado Alfredo. Ahora, el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, dijo que para evitar aumento del desempleo, el personal que salga del sector público podrá pasar al sector privado. Pero ahí siempre queda una duda, ¿es esto viable o realista después de los desenrolamientos masivos habidos en el sector privado? Esta es una de las apuestas que estamos buscando, una corresponsabilidad con el sector privado. Estamos haciendo el esfuerzo desde el sector público para garantizar que este proceso se genere en las mejores condiciones para nuestros servidores públicos. Aquí hay 2 políticas fundamentales, como le explicaba anteriormente Alfredo. Una de reconversión laboral, en la que entraremos con una política fuerte desde el Ministerio de Trabajo a generar otras condiciones para nuestros servidores públicos. Pero otra es entrar a una bolsa de empleo en donde se transforman en perfiles elegibles para otras instituciones de la administración pública central o para otras instancias del servicio público. Para la ejecución de este plan, que despierta no mucha confianza por los antecedentes de 10 años de aumento del tamaño del Estado, y por lo difícil que resulta también en muchas circunstancias hacerlo drásticamente después de tanto tiempo. ¿Se ha previsto por parte del gobierno algún mecanismo de transparencia, de veeduría ciudadana que vigile, digamos, que observe la ejecución y realización de este proceso?
Para este proceso vamos a tener primero un mecanismo en donde se reúnen varias instituciones del sector público para garantizar el debido proceso, y por otro lado habrá unas reuniones permanentes con las asociaciones de empleados y servidores públicos para que verifiquen y estén conscientes que el proceso se genera en las mejores condiciones. Edson Romo, secretario nacional de Planificación. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo. Alondra. Vamos a la pausa y al regresar, Eliseo Azuero, asambleísta independiente, miembro del Bloque de Integración Nacional. Propuesta de reorganizar el CAL y las comisiones porque su integración impide el mandato constitucional de cumplir las funciones de la Asamblea. En pocos minutos estamos de vuelta. Gracias al método de Hunt, Alianza País, con el 38% del voto popular, captó el 50% de las curules en la Asamblea y el 100% de control del CAL y de las comisiones. Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos e integrante de la bancada de Integración Nacional. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, muchas gracias. Un placer estar con usted y con los ciudadanos. Gracias. La división en Alianza País y el mandato de la consulta popular han dado una nueva mayoría en la Asamblea para desbloquear y dinamizar legislación y fiscalización. ¿Es necesario reorganizar el CAL y las comisiones para que se haga efectivo ese trabajo? Yo diría que más la presión popular y el trabajo efectivo de ustedes, porque las circunstancias todavía se mantienen. Cuando se habla de temas trascendentes para el conocimiento de los ecuatorianos en materia de corrupción, sencillamente de manera artificiosa, las dos bancadas, tanto correístas como morenistas, suelen bloquear las iniciativas que vienen de la oposición para develar hechos de corrupción que son necesarios conocer en este momento. Más sin embargo, en este momento, como ustedes recordarán, existió una resolución del Pleno mediante el cual se disponía la reestructuración y reorganización de la Asamblea para producir mejores elementos para que la gente entienda que la primera función del Estado está trabajando en beneficio de los intereses ciudadanos. No ha habido producción legislativa, no existen leyes salvo 12 leyes, muchas de ellas, 3 de ellas inclusive que ya estaban en proceso, son las que se han podido aprobar en estos últimos 11 meses. Falta, por ejemplo, que el afán de fiscalizador, que es base y fundamento de la gestión de los asambleístas, pueda ejercerse a cabalidad. Usted mejor que nadie ha experimentado o ha visto de que se ha bloqueado 4 pedidos de fiscalización en lo que tiene relación, por ejemplo, con el señor ex vicepresidente de la República, con el superintendente de bancos y telecomunicaciones, al no haber destituido al señor Espinosa por ese manejo artificioso de las cuentas del IES, cuando hizo desaparecer 2.800 millones de dólares. Ahora, pero eso plantea una disfuncionalidad en la Constitución, porque el artículo 125, como usted lo ha señalado, establece que para el cumplimiento de sus atribuciones, la Asamblea Nacional integrará comisiones especializadas permanentes en las que participarán todos sus miembros. Se cumple con la participación de todos sus miembros, pero ¿qué es lo que falla? La funcionalidad. ¿Para qué son funcionales el CAL y las comisiones? ¿Para una mayoría del 38%? Por eso le digo, la funcionalidad se cumple, pero la estructuración de estas comisiones mayoritariamente está cooptada por miembros de Alianza País que bloquean las iniciativas necesarias para el cambio de cosas que viene reclamando el Estado ecuatoriano, que reclaman los ecuatorianos. En consecuencia, la resolución lo que buscaba era precisamente que en función del cumplimiento de este artículo de la Constitución se asignen las comisiones en función del número de miembros de las bancadas para que todos puedan presidir comisiones. De lo contrario, no pasa absolutamente nada. Es claro y evidente que iniciativas muy buenas, por ejemplo, en diferentes materias han sido bloqueadas por estas mayorías que controlan las comisiones y hacen las cosas según sea su interés. Ahora, ellos se escudan en la Constitución también diciendo que el periodo de sus funciones está establecido en la Constitución, pero en este caso habría un conflicto de
una colisión de disposiciones, porque una disposición señala un periodo, pero lo más importante es que todos los periodos y toda la organización está en función de lo que se haga dentro de la Asamblea. Entonces, ¿qué prevalece? Por supuesto que sí, prevalece el interés nacional. No se puede coartar la labor de la primera función del Estado, prácticamente secuestrarla con una mayoría, no producir lo que tenemos que producir, legislación y fiscalización, y esto pues entonces tenemos que aguantarlo porque hay una norma que dice que tenemos que esperar 2 años para que se cambie el estado de cosas. Que la ciudadanía entienda también que hay un mecanismo muy expedito que lo contiene la Constitución y el Código de la Democracia, que dice de la revocatoria de mandato para aquellos que, habiendo ofertado trabajar en beneficio de los intereses nacionales, trabajan en beneficio de grupos o de partidos políticos o de grupos económicos o sociales de manera expresa. Por esa razón yo he planteado de manera permanente de que se evalúe por parte de los ciudadanos, que son en todo caso los artífices de este nuevo cambio, el rol y el comportamiento de los asambleístas en cada jurisdicción provincial, y que, evidenciado como debe estar el plan de trabajo que presentaron en el Consejo Electoral Provincial, analizado como debe ser, se promueva la revocatoria del mandato con el 10% de las firmas, y entiendo que de esa manera se hará un escarmiento para que las personas que venimos a este encargo cumplamos con el pueblo a quien le pedimos el voto, no con el jefe del partido político ni con los intereses personales que usted conoce existen. Por ejemplo, no se puede aceptar que la Constitución prohíba que los asambleístas puedan colocar en las provincias los directores de las diferentes instituciones o que puedan gestionar recursos. Eso, si ustedes hacen una investigación periodística seria, van a encontrar que ocurre en casi todas las provincias en donde existe la presencia de Alianza País. Son los dueños los que controlan definitivamente el aparato administrativo de cada una de las provincias, dejando de lado a aquellos que piensan diferente y que no han sido obligados a participar en condición de afiliados de un movimiento político que se considera dueño del Ecuador y que hace tabla rasa de los derechos que le asisten a todos los ecuatorianos. Esa organización caciquil que ha habido desde el siglo pasado, tanto tiempo, pero el asunto es que por lo mismo, lo que usted plantea de la revocatoria del mandato suena muy bonito, pero va a ser muy difícil que se cumpla. En ese sentido, lo que habría que hacer es presionar, por ejemplo, en el incumplimiento de funciones. Usted señala que se refiere a la violación del numeral 9 del artículo 120 de la Constitución, que determina como un deber de la Asamblea fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que consideren necesarias. Pero esta última parte no la obstaculizan solamente las comisiones, sino el propio Ejecutivo, o ya se ha revocado esa decisión del Ejecutivo de que todos los pedidos de información de los asambleístas pasen por la presidencia, que es un filtro pues que evidentemente deja pasar muy poco. Es lamentable lo que se ha visto en estos últimos años. Era propio del Correato el disponer a los asambleístas, a los 100 asambleístas, que hacer, ya hemos escuchado de parte de ellos decir de que estaba prohibido fiscalizar, por ejemplo. Eso se tiene que investigar y provocar las sanciones correspondientes a quienes incumplieron el mandato establecido en las urnas por el pueblo ecuatoriano. Más sin embargo, una vez más, en el presente periodo gubernativo, de parte del señor licenciado Lenín Moreno, una vez más se instruyó a los funcionarios públicos a través de una circular que solo entreguen información para cuando son requeridos por parte de los asambleístas, si es que vienen a través de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el día de antes de ayer, ya la Asamblea tomó una resolución al respecto para pedirle, en primer lugar, a la presidenta de la Asamblea que, en representación de la primera función del Estado, haga cumplir lo que la normativa constitucional y la ley orgánica de la función legislativa establece en esta materia. En consecuencia, si es que no se obedece este tipo
de exhortos, este tipo de resoluciones por parte del Ejecutivo, sencillamente tendremos que acudir a otras instancias que van a poner en evidencia que una cosa es el discurso y otra cosa es lo que se hace en la práctica. ¿Cómo puede ser posible que los funcionarios públicos, a quienes se debe investigar sobre el manejo de los recursos que son de los ecuatorianos, solo puedan contestar si es que viene a través de la presidencia de la Asamblea, violando expresas disposiciones de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Eso no se puede aceptar y se desdice del discurso sereno, del discurso planteado por el presidente, que ha manifestado su deseo de que las funciones del Estado se mantengan o actúen de manera hay cosas que las puede cambiar directamente el presidente, como eso, por ejemplo, no mandar la misma circular que mandaba Correa, por ejemplo, cambiar el decreto presidencial de Correa, que estableció la interpretación al Código Orgánico de Finanzas para que se pueda vulnerar el techo de la deuda. Ahora, pero ahí hay un problema, aparte de la fiscalización, en cuanto a legislación. Está el país en estos momentos en el asunto pendiente del plan económico del gobierno. Como hemos dicho, hay muchas cosas que dependen del Ejecutivo, pero hay también muchas cosas que dependen de la Asamblea, que dependen de las leyes que se dicten. Y la Comisión de Régimen Económico es una de las que se aseguró el correísmo. Entonces, ¿será posible que haya una legislación acorde con los postulados de no más deuda, no más impuestos y de que realmente estimule la producción con la mayoría que existe en esa comisión en la Asamblea? Yo creo que el plan planteado por el Ejecutivo es bastante bueno. Más sin embargo, depende de la forma de actuar de parte de los miembros de la comisión y en este caso de esta comisión en particular. Tenga la certeza usted que como no se provocó la reestructuración de las comisiones luego de que ellos habrían ofertado al país dejar las presidencias y los cargos que habrían logrado cuando se conformó la presente asamblea y que no lo hicieron, tenga la certeza que de a poco van migrando, de los 28 quedarán 20, 25 y finalmente se cumplirá aquello que el señor Mangas dijo, que esta es sencillamente un artificio para luego veremos unificados los dos bandos, unos llamados morenistas y otros correístas, y una vez más el pueblo ecuatoriano será burlado. Que estén pendientes de aquello, porque estoy seguro que ahora sí van a ser diligentes, que van a dar paso a estas iniciativas y por supuesto nosotros con esa visión de servicio a los ecuatorianos, con ese compromiso firme que tenemos, vamos a respaldarlo. Todo depende de que haya una nueva mayoría, que puede ser la misma de Alianza País, pero también es una mayoría que se ha dicho que debe ser pluralista, que debe tomar en cuenta todos los sectores, porque así lo establece la Constitución. Pero existe el acuerdo en esa nueva mayoría o el desacuerdo del PSC con una reorganización de las comisiones desbarata a la nueva mayoría. A ver, en cuanto a mayorías, las mayorías no tienen que ser satanizadas. Las mayorías son necesarias para que las diferentes vertientes de pensamiento representadas en la Asamblea Nacional puedan coadyuvar en este esfuerzo de salir de la postración en la que nos encontramos. Por esa razón mismo es que yo sostengo y manifiesto que lo que diga el Partido Social Cristiano respecto de la reestructuración es una tesis de ellos. Nosotros lo que queremos es producción legislativa, que la primera función del Estado cumpla con las expectativas que los ecuatorianos quieren al respecto. Por eso, yo no pienso que las mayorías tienen que estar fundamentadas básicamente en el reparto. No, el reparto de las comisiones, como los trataron de satanizar, no es real, porque en el momento que yo cojo la presidencia de una comisión, lo único que hago es doblar el trabajo que tengo actualmente, pero por sobre todas las cosas cumplir con el cometido que yo le oferté a la ciudadanía. En esa línea, la reestructuración no era reparto. Repartos son esas mayorías que se hacen con acuerdos debajo de la mesa. En todo caso está pendiente y lo necesita el trabajo de la Asamblea. Eliseo Azuero, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Al volver, Tomás Alvear, director general del Consejo de la Judicatura, réplica al asambleísta Esteban Bernal respecto del informe de Contraloría sobre irregularidades en los concursos para fiscales.
Pausa y ya regresamos. Tomás Alvear, director general del Consejo de la Judicatura, ha solicitado la réplica al asambleísta Esteban Bernal de Creo, quien pidió al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana la evaluación y destitución de los consejeros de la Judicatura. A un juez de garantías constitucionales le pidió medidas cautelares para suspender el concurso de fiscales y a la Asamblea le insiste en el juicio político contra el presidente y los miembros del Consejo de la Judicatura. Tomás Alvear, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días a usted y a la ciudadanía. Un saludo especial a Cuenca en sus 461 años de fundación. Bueno, Alfredo, vamos viendo punto por punto lo que afirmó el asambleísta Bernal. Correcto. Para que usted le haga la réplica. El asambleísta Bernal, respecto al pedido de juicio político y la comparecencia de Gustavo Yalc a la Comisión de Justicia de la Asamblea, señaló lo siguiente. Veamos. El presidente del Consejo de la Judicatura acudió a la Comisión de Justicia en un momento dado para hacer una evaluación sobre uno de los elementos que habíamos planteado como prueba, la aplicación errónea del error inexcusable. Pero ese es uno de los elementos, pero nunca se dijo nada de la denuncia de los ex jueces que fueron perseguidos por el Consejo de la Judicatura. Nunca se dijo nada de las cartas del doctor Alexis Mera, que amenazó a los jueces de Portoviejo y que lo presenté de manera documentada y que le hizo conocer al presidente del Consejo de la Judicatura. Tampoco se dijo nada del caso de Cuenca, por ejemplo, de uno de los juicios en donde tenía interés el doctor Gustavo Yal, puesto que fue parte procesal porque lo citaron en el año 2011, y al transcurrir el tiempo terminó sentenciando, censurando y destituyendo a los jueces cuencanos que sentenciaron en su contra. Su réplica sobre estos casos de utilización del error inexcusable. Alfredo, hay que aclarar alguna cosa y dejarlo muy puntualizado. Lamentablemente el asambleísta Bernal no estuvo en la mesa de justicia. Hubiese sido bueno que esté presente en ese momento y ahí se explicaron todos los puntos a los que hace relación. Primero, el uso del error inexcusable, que es una facultad legal del Consejo de la Judicatura, jamás ha sido una herramienta abusiva, peor aún para persecución judicial. Sobre la denuncia de los ex jueces, hay que recordar que en esa misma comisión, que insisto, no estuvo el asambleísta Bernal, uno por uno de los casos mencionados o los casos mediatizados fueron debidamente desvirtuados. No tiene relación con ningún proceso de persecución política, son actuaciones administrativas que están reflejadas en sus expedientes. Y tercero, el presidente ya jamás ha tenido interés alguno en la destitución de los jueces del contencioso administrativo de Cuenca y peor aún, fue sentenciado por los jueces del contencioso administrativo de Cuenca. Ustedes podrán ver y la ciudadanía podrá ver con claridad meridiana que en la página de la función judicial del Ecuador no existe una sentencia respecto a ese juicio. Lo que existe es una notificación inicial y quien contesta la demanda es el ministro Alfredo Vera Arrata en su momento. El doctor Gustavo Yal nunca fue parte procesal en esa decisión judicial. Y posteriormente, esos jueces de la ciudad de Cuenca, en el momento de la ejecución de la sentencia, hicieron una reforma a su decisión judicial con un auto de ejecución, solicitando el embargo de cuentas del Tesoro Único. Y eso no se puede hacer por disposición expresa y legal. Ahora, acerca de irregularidades en la selección de fiscales y personal administrativo entre 2010 y 2015, hubo silencio por 1 año y 8 meses del examen especial de la Contraloría de 12 de julio del 2016, entregado a la Fiscalía, que examina 7 concursos del Consejo y establece responsabilidades civiles o glosas por 3.7 millones de dólares y multas en contra de 9 funcionarios. Sobre este informe, el asambleísta Bernal indicó lo siguiente. Este informe de Contraloría, que bien usted cita, es del año 2010 al 2015, tiene responsabilidades desde el 2013 con el actual presidente del Consejo de la Judicatura, 2013, 2014 y 2015, en el cual se encuentra claramente definido la metida de mano a la justicia. Aquellos 4 ejes del mal que le llamo yo, el inmenso endeudamiento en el Ecuador, el robo y la corrupción perversa que ha tenido el país, la persecución a quienes pensamos distinto y la desinstitucionalización
fiscalización del país no se hubiese podido lograr, doctor, si no hubiesen cooptado la justicia ecuatoriana para crear un cerco de impunidad. Por eso la necesidad de inclusive de reinstalar conjuntamente con el asambleísta Raúl Tello el juicio político al Consejo de la Judicatura basado en los elementos de prueba que mencioné hace un momento, pero sobre todo en este informe de Contraloría que es devastador y contundente en contra del Consejo de la Judicatura. Su réplica. Alfredo, sobre el informe de Contraloría hay que puntualizar, no es un informe de Contraloría realizado al Consejo de la Judicatura, es un informe de Contraloría realizado a la Fiscalía General del Estado, que entre otras tiene que ver con la designación por concurso de fiscales a nivel nacional, viáticos, pagos por residencia y otros gastos y remuneraciones que la Fiscalía General del Estado erogó a sus funcionarios. Ahí hay responsabilidades civiles a funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Esos 9 funcionarios de responsabilidad civil son funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Las alusiones del asambleísta Bernal no son veraces porque tiene una única recomendación el Consejo de la Judicatura y es seguir velando por la transparencia y la debida selección de fiscales. No hay ningún funcionario del Consejo de la Judicatura sancionado en ese informe. A los concursos a los que se hace referencia por parte del asambleísta Bernal comenzaron con el Consejo de la Judicatura de Transición, quien delegó al fiscal general de la época la realización de esos concursos. Por tanto, los bancos de elegibles eran responsabilidad de la Fiscalía General del Estado. A partir del año 2013, en donde el Consejo de la Judicatura retoma su capacidad legal y jurídica para hacer los procesos de selección, los concursos se han llevado a cabo con absoluta normalidad. La única observación pendiente ahí o reflejada en el examen de Contraloría es que en un momento dado el Consejo de la Judicatura tomó la decisión para precautelar fondos públicos y para garantizar una mayor participación de los profesionales del país en bajar el umbral de ingreso a la escuela de la función judicial sin favorecer en puntos a nadie como se pretende hacerlo notar. Lo que se hizo es que de un umbral de 80 sobre 100 pasen los que tienen de 70 sobre 100. Y esto es muy claro. Ha pasado el día de ayer, por ejemplo, para mejorar la participación, el propio Consejo de Participación Ciudadana, en un proceso en marcha, ha ampliado los días para que se sigan presentando denuncias. Eso es ampliación de la participación. Y eso es lo que se ha hecho también en el Consejo de la Judicatura. Jamás se ha beneficiado en puntos a participar. Para cerrar con los concursos que han sido suspendidos, ¿cuál es la situación de estos concursos? Lo señala Esteban Bernal también al respecto, señaló lo siguiente. Mire usted lo que dice la Contraloría General del Estado, justamente en parte del informe, en donde manifiesta que en el concurso 2013, el presidente y vocales del Consejo de la Judicatura, mediante resoluciones de fechas específicas, respectivamente, otorgaron nombramientos a agentes fiscales sin considerar el orden de puntuación. Esto consta particularmente ya entregado a las autoridades judiciales y sobre todo entregado al Consejo de Participación Ciudadana para que se haga una evaluación. A ellos se suman una cantidad de irregularidades durante todo este informe de Contraloría en donde da cuenta cierta de que hubo la metida de mano a la justicia. ¿Cómo podíamos confiar que los nuevos concursos que lleva adelante para probablemente llenar casi 7.500 plazas en el Consejo de la Judicatura podía tener la transparencia que demandamos los ecuatorianos? Es su réplica sobre los nuevos concursos. Insisto, los nombramientos que se dieron por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura fueron a través de una información que la Fiscalía General proporcionó al Pleno respecto de bancos elegibles de concursos realizados en el 2012. Ahí no ha habido intervención del Pleno del Consejo de la Judicatura, sino simplemente su designación y responsabilidades que han sido fijados a los funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Respecto de que cómo van a confiar en un concurso, es muy simple. La participación ciudadana permite la presencia de veedurías respecto de cada uno de los concursos. La veeduría hará el seguimiento respectivo de los concursos. Lo que preocupa es que se pretenda decir que todos los funcionarios de la función judicial que han llegado
a un cargo y al desempeño de sus funciones a través de un concurso de merecimiento público, impugnación ciudadana, provengan de un concurso que tenga vicios, que no han sido demostrados primero y que luego no podrían estos dejarse en el aire. Lamentablemente hoy se encuentran suspendidos por una decisión del Consejo de Participación Ciudadana, más no del Pleno del Consejo de la Judicatura. Tomás Alvear, director general del Consejo de la Judicatura, ha ejercido el derecho a la réplica. Gracias. Alondra. Gracias, Alfredo. Y así concluimos Contacto Directo. Mañana regresamos contigo, Alfredo. En efecto, mañana continuamos en Contacto Directo, rayando la desinformación.